Bueno, muy buenos días. Bien contento de estar el día de hoy con el profesor Javier Ramírez. Él es profesor de la Escuela de Administración y Contaduría en la Universidad Central de Venezuela desde hace ya bastante tiempo. Bueno, profesor, y lo felicito por el concurso recientemente, el concurso de oposición. De verdad que bien, bien arduo el trabajo, pero se logró. El profesor Ramírez es licenciado en Administración, es especialista en finanzas y asimismo tiene un magíster en gerencia. Adicionalmente, por supuesto, tiene un diplomado en docencia y actualmente es cursante del doctorado en gerencia en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, el tema que nos va a tocar el profesor Ramírez hoy es bien importante a nivel de las empresas y tiene que ver con sus costos. O sea, yo también a mis alumnos le hago mucho énfasis de que una de las cosas que puede quebrar una empresa son los costos, el no controlarlos, el no saber. Bueno, ya el que es el especialista en eso nos contará de las anécdotas de cuando llega y le pregunta y dicen, ¿costo? ¿Qué es eso? Entonces, es un tema bien, bien importante, el manejo del control de costos, y pareciera mentira, pero es muy poco conocido. Por eso esta labor tan titánica que ha venido haciendo el profesor Ramírez para concientizar acerca de los costos. No sé si usted quiere, profesor, hacer alguna presentación también, hacer un saludo previo antes de empezar la conversación. Bueno, profe, para mí es un enorme placer. Primero, contar con su presencia. Segundo, contar con su invitación. Me siento muy agradado de estar en esta plataforma. O sea, para mí es un orgullo tenerlo a usted como tutor en esta plataforma y gracias por la Exacto, oportunidad. Gracias perfecto. por la oportunidad. Sí, sin duda. Perfecto. Bueno, precisamente como estaba comentando, vamos a estar conversando acerca de los costos en las organizaciones, que es el tema súper importante. ¿Cómo enfocaría usted cuando usted, por ejemplo, toca la puerta o lo llaman o va a una empresa y habla, me imagino que con una de las máximas autoridades de la empresa, porque tiene que tener poder de decisión para lo que van a discutir, tan importante? ¿Cuál es el primer aspecto que a usted les toca cuando llega a una empresa? Bueno, profe, hay varias cosas en el área de costo, tal como usted lo está diciendo. O sea, allí aplica, eh, ap- digamos que aplican dos o tres vertientes. La primera vertiente es hacer la revisión estructural de los costos. La primera vertiente. La segunda vertiente es que la empresa en ese momento está atravesando por una situación coyuntural que se puede transformar en una situación estructural. Es decir, una situación de momento que pudiera devenir en cosas que no realmente pueden ser acordes al corto plazo. Y la tercera, que es la que más me gusta, o sea, no quiero decir que las otras dos no me gusten, ¿no? Y la tercera es cuando el proyecto está en papel y está ese cúmulo de ideas, están todo ese cúmulo de situaciones que llegan y te dicen, profesor Ramírez, yo quiero que usted me diga cómo hacer este análisis, ¿no? Ya eso tiene que ver más con un plan de negocio, con un plan de estructura, unas cantidades, horarios y todo lo demás. Pero bajo esas tres premisas, profe, siempre me están ayudando. La que más apunta es la situación coyuntural que estriba a la estructural. Muy interesante. Ahora, siempre se ha dicho que el personal es una de las cargas fuertes en toda empresa, ¿no? Siempre es lo que pareciera que cuidan con mayor eh, celo, que si admito gente, no admito, bueno, todos los problemas que sabemos que puede tener por las cargas sociales, que no es nada más tener la persona y el sueldo, sino todo lo que implica. ¿Cuál es la importancia en los costos precisamente de la nómina? Pues que es una de las cosas más visibles de toda empresa. Es interesante, profe, porque fíjese, el tema de la nómina es muy álgido, muy particular para aquellas personas que viven en Venezuela. Desde 2014 en adelante empezó a haber una escalada, un incremento salarial, una cuestión que desestructuraban totalmente la estructura,
la metodología de trabajo de la empresa, y eso obviamente tenía que repercutir o sea, repercutía en los costos, inmediatamente repercutía en los precios. Porque es que hay algo por allí que le dicen que si aumenta tanto, inmediatamente es trasladado al costo y al precio. Y entonces pareciera que el punitivo fuera el empresario, profe Carranza. Y en esencia no. O sea, la empresa tiene que buscar la manera de sobrevivir, la empresa tiene que buscar la manera de mantenerse en el mercado, porque si no, bueno, las otras empresas van a tomar ese lugar. Acuérdense que esto es una pelea entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo se llama? El gasto de personal debe ser transferido a la estructura de costo, desde el gasto de personal directo al gasto de personal indirecto, ¿no? O sea, en esos dos términos. Pero a mí me gustaría abordar, profe, también lo que es el tema de la investigación de operación. Ujú. Este es un tema que no necesariamente, o por lo menos no lo ven. O creo que usted también es administrador, cosa que me agrada. Uno de los primeros procesos o el primer proceso de un administrador es planificar. Pero ¿cómo vas a planificar? Tienes que planificar sobre la investigación de operaciones o, si ya está armado, sobre la operación. Entonces, ¿qué te dice la investigación de operaciones? O sea, ¿cómo funciona la empresa? ¿De qué manera funciona la empresa? Y no me he desconectado todavía con su primera pregunta, profesor, porque pudiera existir un exceso de personal, una falta de personal, pero ¿cómo tú decantas eso? Definitivamente tienes que decantar todo el proceso y el proceso, o sea, todo el proceso, lo que tiene que ver con la cadena de valor y el proceso de apoyo, ¿no? Entonces, luego de decantado eso, tú te das cuenta, bueno, mira, voy a necesitar una recepcionista en este punto, voy a necesitar dos personas aquí en la entrada del edificio, tal cosa. Para la contabilidad necesito una persona. Pero eso deviene de la investigación de operaciones, eso deviene de los procesos y de, ¿cómo se llama esto? Del proceso y los cuellos de botella que se Ok. pudieran presentar. Obviamente, si no, bueno, o sea, tú llegas y hablamos con nuestro amigo en común, ¿cómo se llama? El señor este que está poniendo los robots, este, Con Elon Musk, con Elon Musk, y le entonces ponemos un robot aquí, un robot allá, un robot allá. O sea, claro. porque es necesario saber, o sea, si tú entras a una empresa, saber cuál es la ruta, de dónde llega, de dónde parte y a dónde llega, ¿no? Porque no necesariamente son iguales. Entonces, de dónde empieza el proceso del efectivo y a dónde termina ese Exacto. mismo proceso que evidentemente termina en efectivo, pero con un incremento dentro de todo ese parámetro que me va a permitir generar, obviamente, riquezas y esa riqueza debe ser reinvertida obviamente para nuevamente ponerla en contexto. Crecer. Al yo hablar de, de esa reinversión, esa reinversión tiene que ver con la necesidad de cómo está creciendo el sector. Si está creciendo el sector, si está creciendo la economía. Porque si la economía es estable y lo que dicen las instituciones, los multilaterales, te dicen que la economía va a crecer 2 o 3% y el sector tuyo está en un nivel estable, bueno, hay una porción obviamente de esos resultados, de esa riqueza que tú puedes destinarla a crecer porque sabes que vas a tener una participación futura inmediata. Ahora, si en ese sector existe un vacío, hay problemas en ese sector,
Bueno, definitivamente, digo yo, el reparto de dividendos debe ser muy escaso porque la política debe cambiar estructuralmente. Entonces, fíjese, profe, que las personas debemos, voy a cambiar el discurso. Generales, soldados hay muchos, muchísimos, muchísimos. Soldados hay muchos, generales habemos pocos. Imagínate, importante en esta época belicista. Mira, una pregunta también bien Voy a crítica tomar un es, cafecito, ¿vale? no, ¿cómo no? Estamos en tu casa. Eh, una pregunta bien importante que yo te quería hacer es, mucha gente cree que crecer una empresa, o sea, hacerla crecer, siempre es indudable que cuando las empresas, para que crezcan, obviamente tienen que hacer un aumento en su volumen de operaciones, pero creen que simplemente poner otra máquina ahí, contratar tres personas más y dale, o sea, y sacamos el doble de la producción. Aclárame ese punto del análisis de costo cuando la gente está planeando un crecimiento o una línea nueva de producto o entrar en otro mercado y tengo que aumentar el volumen de producción, o sea, porque el actual no me va a dar abasto. Pues. Entonces, ¿cómo es ese interfase entre crecimiento y mantener un estricto análisis de costo de producción? Me haces acordar de un señor, uno de estos nuevos pensadores o pensadores vigentes de lo que es la gerencia, ¿no? No me refiero a otro que a Peter Drucker. Ujú. Peter Drucker dice que las empresas no improvisan y sin lugar a dudas no pueden improvisar. Ahora, ahí estamos hablando, en este tema estamos hablando de un tema de riesgo. Y es bien interesante esto es lo que esto es lo que lo estamos enfocando, porque podemos hacer, o sea, se puede hacer, de hecho es así, un análisis de costos enfocado en la gerencia, enfocado, volteado hacia a la actividad empresarial, porque si no, no tiene sentido. Entonces, Drucker dice que las empresas no improvisan, por una parte, y por la otra, también la empresa debe estudiar su mercado. Entonces, cuando tú estudias el mercado, te das cuenta que, bueno, o sea, puedes potenciar más las actividades. Y al potenciar las actividades, bueno, definitivamente debes invertir. Ahora, esa inversión enfocada en costo, debe tener una porción, profe, una porción pequeña de los ingresos para tú poder llegar a esa premisa. O la otra es que decidas deliberadamente ¿cómo se llama? No se decretan dividendos y los dividendos, todos los recursos que están en el patrimonio se destinan a la inversión. Pero lo importante de esto es digamos que ya está puesto en marcha la nueva línea o se expandió un poco más. Lo importante de esto es también saber que vamos a tener economías de escala. Entonces, al tener economías de escala, el apalancamiento operativo es mucho más efectivo. Luego, Ujú. ¿por qué es mucho más efectivo? Porque, bueno, si antes estabas produciendo 2.000 unidades mensuales, ahora podemos producir 3.000 unidades, 4.000 unidades, es con las mismas personas que están dentro del apoyo, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver, incluso tocamos el primer punto, profesor, el punto del gasto de personal. Los salarios, el salario no se decreta. O sea, tú no puedes decretar un salario por mínimo que sea, no puedes decir que puede ser tanto o tanto. Claro, bajo algunos conceptos de estabilidad social, sí se puede decretar el salario como salario mínimo. Entiéndase que el salario mínimo solo compra la canasta básica y la canasta alimentaria. Eso es lo que debe comprar el salario mínimo. Luego, ahora, esos operarios que van a necesitar más horas, esas personas. Entonces, allá hay que hacer un estudio de costo, de operaciones, de investigación de operaciones para aprovechar esas economías de escala. Entonces, sin duda, allí nos vamos a encontrar que o sea, que las empresas van a competir. ¿Cómo compiten? Bueno, a través de la participación del mercado y quien tenga la capacidad
de ¿cómo se llama esto? Quien tenga mayor capacidad se convierte rápidamente en líder. Pero cuidado, cuidado. O sea, el liderazgo no solamente es vender más. El liderazgo tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la puntualidad, tiene que ver con la aceptación, porque puede ser un producto, digamos que se comercializa atún en lata, por decir algo. Y puede ser un producto estrella, pero si la gente no le da el privilegio a ese producto, se queda en el anaquel. ¿Qué pasa? Mm. Los inventarios se te estancan, te come el costo fijo, el costo fijo te come el costo fijo y la rentabilidad se hace nula. O sea, una empresa que no rote inventario es una empresa que hay que sentarse a pensarla porque no está rotando, porque probablemente no esté utilizando su potencialidad adecuada. Eso por un lado, pero por el otro también hay que pensar en el caso de Venezuela, pero también hay muchos otros países que están pasando y que han pasado por esta situación. O sea, Mm. no es Venezuela únicamente, Sí, ni el en primero, general, ni el yo último. creo que es muy común la empresa en América Latina, en general. Es un caso muy particular por los parecidos regionales. O sea, yo he visto muchas empresas de países cercanos y tienen los mismos problemas. Prácticamente se repite la misma cosa localmente, pero viene a ser lo mismo, lo mismo. Problema de Problema, suministro. problemas netamente de poder adquisitivo, netamente de poder adquisitivo. Entonces, la pregunta ¿es viable crecer en economías restringidas? La respuesta, no hay una respuesta rápida. No hay una respuesta rápida. La respuesta que hay es el estudio del mercado. O sea, en estos días conversaba con un cliente y él me dice, Javier, allí en Brasil hay una oportunidad de colocar los productos míos. Y yo le digo, bueno, ¿qué te limita? Me limita el dinero. Me limita el dinero. Y cuánto es dinero? Bueno, el dinero es muchísimo. Pero es un tema bien interesante, saber costear todo esto. Ahora, profe, no sé si quiere que avancemos sobre lo que son los puntos críticos de lo que es un costeo en esencia. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, tú eres el experto aquí. Aquí va a vivir Ajá. a oírte hablar de lo que Fíjate, es lo que tú consideras el crítico. yo catalogué que existen 12 puntos críticos, ¿no? En lo que es para desarrollar un análisis de costo. Pero que quede claro que no es una receta. O sea, hacer un análisis de costo no es que me llevo esto debajo de la manga Ujú. y con esto, según lo que dijo el profesor Carranza y el profesor Ramírez, con esto yo voy a tener éxito. Sí, No. es dinámico, pues interactivo, adaptado a la situación, depende de cada empresa. Por ejemplo, usted tiene unas características y yo tengo unas características. Tenemos la misma sapiencia, pero no necesariamente le llegamos al mismo punto. Así pasan las empresas. La Exacto. empresa, una misma empresa, de un mismo sector, de una misma actividad, no necesariamente hay que analizarla de la misma manera, porque hay ventajas comparativas y ventajas competitivas. Esta Ujú. última parte la quiero poner en negrita, profesor, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Digamos, antes de ir a este punto, digamos, usted opera en su garaje, yo opero en una oficina alquilada. ¿A quién se le van a abaratar más los costos? Claro, que está en Definitivamente, su garaje. dígame, No, no, eso, que está en su garaje, pues, o sea, obviamente. definitivamente si estás en tus instalaciones. O sea, si tú tienes tus propias instalaciones, entonces ahí que tienes una ventaja comparativa. Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué tienes? Una ventaja competitiva. Otra ventaja comparativa y competitiva es que tú mismo importes tus insumos. O sea, que tú seas el propio y no tengas que comprarle a un intermediario. ¿Me explico? Entonces, no es la misma receta hablar de hablar de costo de una misma empresa, un mismo sector, un mismo producto en absoluto. Ahora, lo que sí hay que tener es saber guardar el secreto empresarial. O sea, porque esa gente te llama
esa gente te confía en ti, esa gente piensa, oye, que me puede resolver esto es el profesor Ramírez. Sí, sí. Y basado en ese aspecto, ellos te van a dar el secreto de la empresa y como uno con su ética, uno guarda esos números. Y esos números son de ellos, o sea, incluso tú le entregas los números, le das la Y bueno, información. habría entonces que agregar otro secreto, ¿no? Porque yo había oído el secreto de los abogados, el secreto médico, el secreto Ajá, de confesión, y ahora ajá, estamos agregando el secreto de los costos. claro, Muy no, no, es que interesante. es No, así, no, esto es tácitamente así, pero fíjate que la ha remarcado un punto muy importante, ¿no? es que es así, porque es que, a ver, te van a dar algo que definitivamente es de ellos. Ellos fueron los padres de eso, por no decir la otra expresión. Ellos hicieron nacer Esa estructura de costos. sí, ese negocio. Y si hicieron hacer ese negocio, oye, no van a querer que tú entregues esa información, ¿no? O sea, Claro. hay que tener mucho, mucho tino, Bueno, y la Pedro, ética profesional, pues mucho obviamente tino, mucho tino. se Y eso se le menciona deja, así. eso se le deja a ellos. Entonces, profe, mire, lo primero, punto uno, para los muchachos que están viendo este video, mira, punto uno, hay que analizar la actividad. De hecho, empezamos hablando sobre la investigación de operaciones y el gasto de personal. O sea, si tú no analizas la actividad de la empresa que se dedica, no, no, o sea, tienes que ir con la visión abierta. O sea, saber cómo son las operaciones, cómo es la actividad que se dedica y los resultados que está arrojando. Llámese resultados financieros, resultado en términos de operación y otra cosa muy importante que la gente está viendo ahorita, la responsabilidad empresarial, social, cómo la empresa se vuelca a su sector y eso le da más plusvalía al producto. Porque, a ver, profe, si usted va al automercado o al lugar donde expendan ese producto y usted sabe que esa gente aplica responsabilidad social empresarial, ¿qué producto va a comprar usted? Claro, obviamente. Sin lugar a dudas, porque Sí, porque lo que le ves doble beneficio, pues te está beneficiando el producto y te está ayudando Claro, a la claro, sociedad, que es claro. lo que el fin último de todo esto. Mira, mientras otros toman agua, yo tomo café. ¿No? Está bien. Entonces, ahí tienes el primer punto, hacer la actividad, estudiar la actividad. Y esto de estudiar la actividad es estudiar los procesos. Si es un proceso fabril, estudiar desde el proceso de compra, la cadena de valor, la transformación, hasta llegar al producto y luego cómo hace esa gente para colocar ese producto en los anaqueles. Mira, vamos a hablar momentáneamente de lo que son las cervezas Artesanales. artesanales. Es un producto estrella, es lo máximo. Es espectacular las cervezas artesanales. ¿Qué pasa? La gente no la compra porque prefiere tomar las otras marcas porque Tan tienden a tradicional. ser, tienden a ser un poco más económicas. Pero Ujú. para los efectos, una cerveza artesanal, no, una cerveza empresarial no tiene nada que ver con una cerveza artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema de estructura que tiene que resolver la gerencia o las empresas sobre eso y todavía viven. Algo Ujú. están haciendo, lo están haciendo bien. El segundo punto, cómo tú operas la empresa. O sea, ¿qué tanto personal necesita la empresa? Siempre hay alguien que necesita un empleo, profesor. Siempre hay alguien que quiere, que está incluso apuntalando el mercado laboral. Pero necesariamente hay que emplear a los que se tienen y trabajar con los que se tienen. Las empresas caen en pérdida o en descapitalización, perdón. Las empresas caen en descapitalización porque primero caen en pérdida. Pero antes de caer en pérdida se descapitalizaron en personal.
que son los que saben manejar las actividades. Entonces, si tú rotas el personal constantemente, esa persona que ya tiene su visión, su estructura, su manejo, ya lo tiene aquí internamente, aparte de que ya está escrito en los manuales, ya lo tiene aquí internamente, sacas a esa persona y metes a otra, entonces el otro empieza a dar tumbos nuevamente y a trabajar y darle vueltas. Sí, Entonces, la curva de aprendizaje es bien compleja. La gente cree que eso es sentarlo a un sitio y dale, empieza a hacer lo que tienes que hacer. no, No no, se... no, o algo que, bueno, renuncia, me voy, renuncio. Ya va, espérate, espérate, o sea, es necesario dejar que esa persona se vaya. Eh, eh, por ahí dicen que no hay nadie que sea imprescindible. Impensable, exactamente. Lo dicen, lo dicen. Yo pongo en remojo, Pedro, en serio, que pongo en remojo Esta afirmación. sí. Eh, eh, Hay empresas o hubo empresas en Venezuela que fueron una punta en términos de generación de efectivo, Ujú. divisas, y, o sea, apuntalaron, hacían mover la economía. A la fecha, bueno, estas empresas no están en las mejores condiciones. O ¿Por qué? O desaparecieron de la desaparecieron. compañía. ¿Por qué? O sea, la experiencia. Bueno, Pedro, ¿cuántos años tienes tú ahí en la escuela de administración? 24. ¿Te fijas? ¿Te fijas todo lo que has venido acumulando? Sí. ¿Ves? Entonces, poner a un profesor en tu cátedra, hay que irlo entrenando y revisando y tal y cual. Entonces, no es solamente analizar el personal, sino analizar la antigüedad. Ahora, de analizar la antigüedad, hay que ir sobre lo que está escrito en ley y sobre lo que está en papel en vigencia. El caso de Venezuela, bueno, el salario quedó totalmente pulverizado. O sea, Ujú. tú pagas un salario, pero que no aporta a la seguridad social. Sí. Y que esta seguridad social incluso no ayuda sobre eh, las, lo que es aguinaldo, vacaciones, prestaciones sociales y todo lo demás, que es el estamento. Entonces, también hay que revisar todos esos procesos. Un tercer proceso es a lo que muchos alumnos no les gusta hincarle el diente, a otros sí, analizar las estadísticas. Hay que ver cómo se comportan las empresas. Las empresas son seres humanos, perdón, no son seres humanos, son seres vivientes. Y el mercado puede crecer, puede tender a crecer, puede tender a decrecer en algunos momentos. Entonces tú tienes que saber cómo se comporta eso para poder establecer lo que es el costo de transformación y el costo fijo, poder adaptar el costo fijo. En una oportunidad, una persona a la cual asesoré y después quedó más claro, me dijo, Javier, para esta farmacéutica que yo estoy trabajando, yo voy a determinar que el costo fijo de este producto es un poquito inferior a este y de este un poquito mayor a este y de este un poquito mayor a este. Yo dije dentro de mí, bueno, esto no es lo que dice la teoría. Esto no es lo que dice la teoría. Y se lo aclaré, yo le mira, la teoría dice que el costo fijo es uniforme, o sea, el Ujú. costo fijo, pero ven acá, Pedro, por eso es que llaman a los expertos, por preguntas que parecieran tontas, pero que se convierten en situaciones estructurales en las empresas y Ujú. no hayan cómo hacer después. Entonces yo le dije, mira, el costo fijo, pero te acepto si las cantidades que tú estás manejando multiplicadas por ese costo promedio que tú estás llevando a cada uno de los productos, en este caso era medicina, a cada uno de los productos que tú estás comercializando, te da para cubrir el costo fijo. Cuando hicimos la operación, no daba.
¿Qué significa eso? Que bueno, primero, no revisaste las estadísticas, segundo, no revisaste el costo fijo. Tercero, estabas en una situación a la cual a mí me da escalofrío que se llama estaba estructurado para perder. ¿Qué pasa? En las cantidades que tú vendieras, y bueno, tú Claro. ibas a Ah. seguir perdiendo dinero. No sé si quieres hacer No, no, algún... que es interesante. O sea, fíjate que uno siempre ha conversado, ¿no? Que muchas personas empiezan las empresas o algunas personas se asocian porque tienen esa idea de negocio y arrancan y es algo así como que van volando por instrumentos, pero no saben No, absolutamente nada, ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni qué es lo que están haciendo, sino que mira, sacaron un producto, lo están vendiendo y oye, qué bueno. Y afortunadamente, eso pareciera obra de la casualidad, que sí. producen ingresos, la empresa es rentable, entre comillas, aun cuando pudiera ser infinitamente más rentable, pero, O o sea, posicionar más mercado. entonces, por eso es que muchas veces dicen que la odisea del emprendedor es esa, ¿no? Que en vez de ahora trabajar menos, ahora trabaja más, porque yo creo que la improvisación es lo que origina eso, que siempre está corriendo, buscando un poquito de dinero para completar la nómina, después corriendo para pagarle al proveedor, después corriendo porque no entregó el pedido. Señor, pero si no tiene planificación, ¿cómo pretende funcionar bien? Explícame, si no sabes, no has analizado lo que estás haciendo, que es precisamente el tema tuyo, que es lo que a mí me parece fabuloso, ¿no? O sea, cómo desmenuzar todo y llegar a al punto Claro, central. claro. O sea, Mire, esa, señor. la empresa pasa a ser, pero con todo el nivel académico lo voy a decir, o sea, pasa a ser una novia pasa a ser una dama que hay que desvestirla y volverla a vestir de novia. Está claro, así veo yo las empresas. Una Ujú. dama vestida, de vestirla y volverla a ponerlas bonitas. Y he tenido éxito, Pedro. He tenido Qué bueno. éxito porque, oye, qué satisfacción da que tú haces un análisis de costo, te sumerges a rodar lápiz, te sumerges en eso, incluso tiene, nada es, ¿cómo se llama esto? Uno no vive ni en el país de Netflix, ni en el país de Alicia las Maravillas, ni en el país de, ¿cómo se llama? De Nickelodeon, nada de eso. O sea, uno sale a la calle esperando que la gente confíe en uno y te sorprendes que te encuentras con gente que quieren confiar en ti. O sea, tú dices, wow, ¿cómo es esto? O sea, no lo comprendo. Bueno, pues sí, o Una sea, parte importante, te interrumpo aquí, disculpa, ¿cómo es la receptividad, por ejemplo, cuando tú llegas a una empresa por primera vez, que alguien confía en ti, o sea, dice, bueno, vamos a llamar a Javier Ramírez porque él es el experto en costo, qué sé yo, y entonces tú entras, ¿cómo sientes tú la apertura, ¿no? A dar información, a creer en lo que tú estás haciendo, que eso es lo peor. Mucha gente dice, no, consultores, pero ¿para qué? Eso es lo que te vienen a decir lo mismo que ya tú sabes. O sea, ¿cómo claro, sientes esa claro. interacción hasta que ellos me imagino que ven los resultados y dicen, oye, tenía razón, menos mal que llamamos a este señor porque mira la pata que estamos metiendo aquí. O sea, estábamos pero volados totalmente de lo que era. Totalmente, totalmente. Fíjate, es justamente, hay mucho de todo. O sea, yo no vivo en el país de Disney, o sea, no. Hay mucho de todo, Pedro, en esto. O sea, definitivamente hay gente que quiere y le preocupa su empresa. Y hay otros que también que quieren y les preocupa su empresa, pero su manera de ver las cosas le impide que un consultor le diga cómo hacer. O Ujú. sea, mucha gente le tropieza saber o que le digan, esto no es así. Y esa es la ventaja de ser consultor, que tú puedes decir lo que se antoje, o sea, con elegancia, con etiqueta, tú puedes decir lo que se te antoje, ¿no? En los términos de la investigación en la que te hermanan, Claro, ¿no? claro. Ahora, que ellos acepten, bueno, ya queda en ellos, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces que hay empresas que me han llamado, han instrumentado lo que yo he dicho, sobre todo hay un restaurante muy famoso, no voy a decir el nombre, que queda
en San Antonio de los Altos, que en plena pandemia estaban quebrados y ellos no sabían por qué estaban, o sea, estaban en una situación de insolvencia terrible, son unas deudas altísimas, insolvencia a corto plazo, que es peor, ¿no? Porque puedes tener insolvencia a largo plazo y puedes ir surfeando la ola. Pero la insolvencia a corto plazo es que el proveedor Peligroso. págame, 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 Claro, ¿no? claro. Entonces, que es más cuesta arriba, porque tú puedes tener una deuda a largo plazo, una entidad financiera a 5 años, y puedes irte manejando con una programación adecuada, ¿no? Está claro, una programación de ingresos adecuada y eso puedes ir salvando eso y eso es normal, eso es natural, eso se puede hacer. Luego, en el caso de estas empresas a corto plazo me llamaron y me dijeron, Javier, ¿qué hacemos? Y bueno, dame la carta, dame las recetas, dame esto. Bueno, no tenían nada, Pedro. No así como tú estás diciendo, suerte de principiante. No tenían nada, pero tenían algo, tenían dos cosas en particular. Uno, que estaban muy preocupados. Segundo, era su sustento y era su inversión patrimonial. Me senté a trabajar con ellos, a revisar las recetas, a revisar los platos y tal y cual. Hice investigación de operaciones, o sea, cuánto está ya ¿cómo se llama? Cuánto tarda el plato, cuándo sale, cuándo llega, cómo ofrecer las bebidas, porque usualmente cuando uno sale, yo salgo con mi familia, ¿no? O sea, en mi época salía con mis amigos, en mi época de soltero más joven, salía con mis amigos, y bueno, eso era como los cavernícolas salieron a la calle, pero si salgo con mi familia, mi esposa va a Claro. querer tomar lo mismo que tomo yo, entonces les decía yo a esta gente, bueno, ensambla un trago grande y para su pareja ensambla un trago pequeño. Eso fue una clave de éxito. Ensamblar un trago grande, el mismo trago, uno Ujú, grande, uno pequeño. Está claro. claro, porque, bueno, o sea, está escrito en la Biblia, pasas a ser la misma carne. Creo que eso está en el Génesis, o no sé, pero yo sé que está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que saber claramente cómo entrarle a la gente y muchas veces también salir derrotado. Muchas veces, o sea, haces el instrumento, haces la estructura de costo, lo entregas, lo expones, lo explicas, lo desarrollas y la gente no lo No pone lo en práctica, implementa. Sí. no lo implementa. Entonces, claro, tú vas, lo haces, te sientes bien porque lo haces, lo explicas y todo lo demás, pero hay gente que su nivel de percepción no le da para instrumentarlo. Bueno, me han pasado en varias empresas, ¿no? Totalmente, totalmente. Me pasó un caso muy cercano, reciente, que después que uno se fue a hacerle, bueno, eso fue la primera etapa, ¿no? El análisis previo. Y es impresionante como cuando tú le haces la presentación y ven tal cantidad de puntos débiles que tienen y errores que están cometiendo, Claro, pelones, o claro. sea, no hagas esto, no sé qué, esto tiene que orientarse a esta persona. Lo mejor que te pueden decir, bueno, señores, ok, pero es que creo que siempre lo vamos a seguir siendo así porque así ha sido toda la vida. Entonces tú dices, bueno, aquí no hay nada que hacer. No hay Sí, nada que hacer. Hay gente definitivamente. que se queda trabajando contigo 4 o 5 meses pegado y dicen, los honorarios de Javier Ramírez es una inversión para mí y en esencia, o sea, lo que fue la pandemia para el sector restaurante fue un golpe muy duro. Muchos restaurantes Durísimo. desaparecieron, muchísimos restaurantes desaparecieron. Hubo restaurantes que yo estuve asesorando que a la fecha todavía siguen viviendo. ¿Por qué? Bueno, porque sabían gerenciar sus costos, sabían controlar sus pedidos, su inventario, su cosa, y bueno, perfecto. Ahora, hay otros que no. Pero no puedes hacer nada, Pedro, sino simplemente ofrecerles la amistad, ofrecerles la calidad humana que uno es y hasta ahí, pues, o sea, si no quieres darle, no más. Pedro, íbamos por el cuarto punto, o Pero sea, vamos déjame a tener que retomar. hacer un poquito de resumen de los puntos faltantes para hacer como Sí, un cierre, ¿no? Porque tiene el tiempo. por razón de tiempo, bueno, Sí, sí. hay que analizar los activos. ¿Qué son los activos? La capacidad instalada. Ok. Y dentro de la capacidad instalada, ¿a qué capacidad estás trabajando?
y en función a la capacidad que estás trabajando, sabes que se te hace un lastre el costo fijo. La Ujú. segunda, el otra parte. Entonces, la otra parte es los costos involucrados de inventarios. O sea, comprar lo estrictamente necesario para el proceso de transformación y solo dejar de base lo que tiene que ver ¿cómo se llama? Con el inventario de seguridad o de Mínima seguridad. recuperación. Te voy a hacer una pregunta con eso. Eso no es un poco peligroso en Venezuela, porque eso es prácticamente, está sugiriendo justo a tiempo. Pero en Venezuela, sabiendo las inestabilidades que hay de suministro, que hoy sí hay, mañana no sé, es criticable esa posición que tienen muchas personas, muchas empresas, de guardar como ese inventario de seguridad bien grandote, sabiendo que se están poniendo una soga al cuello, ¿no? Porque el inventario se les deteriora, se les deprecia, se lo roban, etcétera. Pero es como un punto ahí de que hay que buscar un Tienes equilibrio, que, ¿no? o sea, eso te lo va a responder, Pedro, exclusivamente la empresa. Yo no te lo puedo responder. O sea, yo Ujú, lo que te puedo decir, yo lo que te puedo decir es que tu inventario de seguridad puede tender, de acuerdo a la operación, 3 meses, 6 meses, y tienes que tener 6 meses invertido ahí. Eso es un ujú, costo. claro, Pero tu inventario de seguridad es 15 días. Nada más lo que tienes que tener es el proceso de compra. Pero el claro. inventario de seguridad incluso no es esa línea recta que nos enseñan en pregrado, en absoluto. El inventario, recuerda que el inventario, si el sector viene creciendo, tienes que estar aprovisionando mucho inventario, o mucho más Sí. inventario, para poder trabajar sobre esos conceptos. Entonces, ya te digo, o sea, eso es una premisa que no necesariamente se puede responder tan rápido, porque hay que saber, hay que tener mucho tino y hincarle el diente a eso. Luego, eh, ya con todos esos puntos, integras todo eso y te da el costo, o sea, todos los factores te va a dar el costo y ese costo lo vas a contrastar con el punto de equilibrio. ¿En qué momento tú generas equilibrio? Pero cuidado, cuidado, porque el punto de equilibrio no es una panacea. No es que el Ujú. punto de equilibrio es lo que me va a resolver esto y a partir de aquí es que yo voy a generar y me voy a volver rico y tal y qué sé yo. Sobre todo, ni siquiera es estático, es un punto de equilibrio que tiene que ser dinámico porque se tiene que adaptar constantemente al cambio del entorno. Claro, claro. A ver, si viene en franca caída, como le pasó al Producto Interno Bruto de Venezuela, o sea, si viene en franca caída, ¿cuándo vas a equilibrar? Claro. Ahora, si viene en franco ascenso, puedes equilibrar las operaciones en el mes de octubre, pero para noviembre vas a crecer 200 unidades más, 300 unidades más, te quedaste sin inventario. Ujú, Entonces, tienes un equilibrio operacional, pero tienes un déficit de inventario que te hace un hueco en el equilibrio financiero. exacto. ¿Me expliqué? Entonces, ahí hay un tema mira, esta parte es Sí, súper no, apasionante, definitivamente, súper, súper. definitivamente. Hay una última parte que es algo que a mí incluso me da un poco de risa, que tiene que ver con el pago de las comisiones. Entonces tú llegas y dices, supongamos que Pedro es el que estamos contratando para la distribución y todo lo demás. Pedro dice, mire, ¿cuánto me toca a mí por yo trasladar esa mercancía? Bueno, el 8% de las ventas. Ah, perfecto, el 8% de las ventas. Pero eso es si tú calculas, después de la igualdad, es el 8% de las ventas. Después de la igualdad. Luego, si tú trasladas eso al costo, no es el 8% de las ventas. Claro. No es el 8% de las ventas, es como el 10% de las ventas. Entonces, te das cuenta que no es el 8% de caja lo que te va a salir, sino es el 10% de caja y ahí tienes la estructura de costos. Hay otros costos que son propios de Venezuela, propios de esta situación coyuntural, como es el costo de la Cambiar. devaluación, el Ujú. costo de la inflación, el costo ¿cómo se llama? De la intermediación financiera para tu adquirir moneda. O sea, y todos esos costos hay que incluirlos en el modelo. A mí me gustaría en otro momento, Pedro, si tienes oportunidad, No, claro ver que un sí. modelo, explicarte un modelo para desmenuzar todo esto, lo que vimos de manera teórica, desmenuzarlo de manera
Sí, no, Este, perfecto, es que eso por ahí va, ¿no? Esto es como una introducción al tema, pero lo bueno, que vamos tienes a que hacer una parte 2 pues hacer me una parte gustaría. 2, una invitación pronto, donde vas a tener una presentación bien sencilla, ¿no? Porque acuérdate que el público aquí es demasiado variopinto, entonces no todo el mundo maneja ni el lenguaje técnico, habría que bajar el lenguaje al lenguaje Claro. cotidiano y ver un poco, porque muchas personas están en el área de empresas muy, muy pequeñas, esos emprendimientos familiares, casi que lo hago en mi casa, yo lo fabrico, lo distribuyo en mi papá, Sí, la gerente general es la esposa. sí. Y entonces ese tipo de empresas, oye, necesitan un empujoncito. Yo creo que está también en nosotros Mira, darles apoyo. tengo un modelo bien bueno, que es un modelo de una juguetería. Exacto. Sí, un Eh, modelo que se puede explicar rápidamente, donde tú puedes decir en términos muy sencillos, una microempresa de ese estilo familiar, cómo puede, o sea, ponerse a nivel de vigilar costos y vigilar sus precios, vigilar el mercado, vigilar sus finanzas, sobre todo. Hay que contribuir con el conocimiento financiero de esa pequeña empresa que es bastante limitado por el acceso a la información. Pues, o sea, todo el mundo cree que las finanzas son algo ultra complicado y resulta que es cotidiano, es día a día. O sea, tú vendes, tienes que hacer pagos, tienes que guardar algo, tienes que invertir algo, tienes que repotenciar tus máquinas porque si no se te deteriora. O sea, la licuadora esa con que hago la torta todos los días, en algún momento no va a poder servir. Entonces tengo que pensar que tengo un futuro cercano, dejar un poquito apartado, que eso sería las provisiones. Entonces, todo ese tipo de cosas bien interesantes que las pudiéramos conversar, enfocándonos en eso, en la microempresa y cómo podemos ayudar nosotros también el granito de arena a la sociedad de dar facilitar, pues poner el lenguaje cotidiano esa cantidad de conocimiento. bueno, vamos a hacerlo. Sí, Sencillo, vamos oye, a hacerlo. no Hay sé si que, mira, tienes, la labor ajá, de nosotros nos llama a voltearnos a la sociedad. Si no, no así es, fuéramos docentes, pues. Entonces, claro, así vamos a es, hacerlo para que esa gente, la gente que necesite un poco de cultura financiera, como tú lo estás diciendo, que no, o sea, sí, o sea, estudiar finanzas es al cuarto nivel, pero se puede, la gente puede trabajar sobre eso. por supuesto. A ver si quieres cerrar un poco entonces por ahora, por el día de hoy, esta reunión tan simpática que hemos tenido, con algún mensaje a las pequeñas empresas, a las empresas referente a eso, pues que cuiden los números, que cuiden los costos. No sé qué les podría terminar diciendo. Sí, bueno, o sea, la estructura de costo es fundamental, fundamental, pero la estructura de costo no es una camisa de fuerza. La estructura de costo más bien va a responder a la planificación corto plazo. Y cuando te digo corto plazo, incluso me voy al momento más corto que tiene la empresa, que es un mes. Y la estructura de costo te puede responder, de acuerdo a la volatilidad de la economía, te puede responder a ese mes o incluso hasta menos, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que la estructura de costo es una aproximación a lo que va a ser la actividad empresarial para cuando tú la estás instrumentando. Es decir, si tú dices, voy a vender 200.000 piezas o 200 piezas, y vendes 200 piezas, te doy la plena garantía de que ese modelo va a responder exactamente a lo que se planteó dentro de la estructura de costos. ¿Qué es lo que tienes que tener allí? Allí tienes que tener como base y como estructura la gerencia. O sea, sabes que ese dinero que vas a recabar como ventas, una porción es para reponer inventario y la otra porción es para generar el enriquecimiento o el crecimiento de la empresa. Y en tercer lugar, que es incluso lo más álgido, es el control. La estructura de costos te sirve como un instrumento de control. O sea, puedes ver en dónde se te fue el dinero, a dónde está llegando el dinero y cómo está manejando el dinero. Y un dato adicional que obviamente se dijo, o sea, la empresa es un ser viviente.
Si le sacas las utilidades a la empresa, la vas a poner raquítica o la vas a desnutrir. Así es. Oye, excelente. Ese, Profe, con su permiso, luego en la referencia del video voy a poner sus correos. Si alguna persona quiere claro, claro, comunicarse con todo posteriormente, gusto, con todo de gusto. todo modo, también lo puedo ubicar allá en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, en el edificio Transbordo. Nosotros somos el transbordo virtual en las redes, Somos, pero el sí, transbordo real es un edificio con mucha actividad académica donde, bueno, día a día se imparten y se preparan los futuros administradores y contadores de la Universidad Central. y uno está llamado, profesor, como dice usted, uno está llamado a hacer sociedad, a crear sociedad y a crear individuos aptos para, Sí, para para la ayudar a la luz, sociedad, para exactamente, Dios, para que crezca el conocimiento. Bueno, profe, sin de duda. verdad que súper agradecido por su presencia, por compartirnos sus conocimientos el día de hoy. En esta segunda etapa, en la nueva etapa de transbordo virtual, que esperemos que tenga mucha actividad en lo sucesivo. Vamos a seguir contactando con los profesores, con los colegas profesores allá en la escuela, para, bueno, para darnos a conocer, pues a salir a la calle virtualmente a repartir conocimiento, que para eso estamos llamados. Ese es nuestro fin. Entonces, bueno, profe, muchas gracias y agradecido, seguro que nos vemos pronto. Va a estar recibiendo la invitación y nos vamos entonces a ver luego ya una cosa más formal, una presentación que usted nos va a hacer Fuerte para, abrazo, para que la gente pueda entrarle más a sus costos y pueda llevar mejor su empresa, por supuesto, que es sin duda, sin lugar la a idea dudas. de esto. Bueno, profe, agradecido, estamos en contacto. Muchas gracias por su presencia. Un placer, pues.